Muy buenos días. Vamos a presentar la mesa redonda, Inteligencia Artificial, Inteligencia puesta en la producción de contenidos, tendencias y prospectiva. Esta mesa redonda se realiza de manera conjunta entre UNTREF Media y la Licenciatura en Producción Audiovisual de la UNTREF. Presentamos a quienes serán sus panelistas: Sergio Romero, especialista en narrativas, producción audiovisual y estudios sobre lo transmedia. Ha explorado ampliamente la integración de smartphones en los flujos de producción y ha investigado los aspectos teóricos y prácticos de los medios digitales, contribuyendo al entendimiento de cómo las nuevas tecnologías transforman las formas narrativas y la interacción con el público. Es autor de varios artículos y libros sobre producción audiovisual con smartphones y narrativas en la convergencia. Además, es docente e investigador y director ejecutivo del programa de investigación aplicada en narrativas audiovisuales en la convergencia en UNTREF. Entre otros campos, investiga actualmente sobre el desarrollo de la inteligencia artificial y sus efectos sobre la sociedad. Presentamos también a Agustín Lazo. Trabaja como Content Development Senior Producer, desarrollando scripted content para la TAM. Es profesor de la Universidad Austral y de la Universidad de Montevideo. Nos acompaña también Rodrigo Cantizano, experto en medios de comunicación y conferencista internacional, con cerca de 15 años de experiencia en el negocio audiovisual, abarcando diferentes ramas, desde el análisis de la industria hasta la figura activa de la producción ejecutiva, creación de modelos de negocio para proyectos audiovisuales y búsqueda de financiación. Actualmente está a cargo del área de contenidos y negocios internacionales de UNTREF Media, productora audiovisual de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Julio Bertolotti también nos acompaña hoy, coordinador de la Licenciatura en Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, docente de Teoría de las Narrativas Transmedia. Ha participado de la producción y la dirección de programas documentales en varios canales de aire y señales de cable de Argentina y Latinoamérica. Quien moderará esta mesa redonda es Federico Consiglieri, ejecutivo con más de 25 años de experiencia en el sector audiovisual, ocupando diversos roles vinculados a la producción audiovisual, incluyendo desde la producción integral de campo y desarrollo de contenidos, con fuerte foco en proyectos documentales, culturales y de divulgación. Actualmente se desempeña como director general de UNTREF Media, productora audiovisual de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Estuvo al frente de proyectos y formatos como Todos Estamos Conectados, Padres e Hijos, El Canto del Tiempo, Fútbol Z, Pacadata, el largometraje documental Lucha, Jugando con lo Imposible, y las ficciones Amor Binario y Hermanados, entre otros proyectos. Además, fue productor ejecutivo de Canal A y forma parte del cuerpo docente de la Licenciatura de Producción Audiovisual de la UNTREF. Invitamos entonces a presenciar la mesa redonda Inteligencia Artificial, Inteligencia puesta en la producción de contenidos, tendencias y prospectiva. Hola, ¿qué tal? Bueno, no llegué antes, soy Pilar Orge Sánchez, soy la gerente de la Cámara y de la exposición. Es un placer tener a la UNTREF con todas sus divisiones acá, la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Muchísimas gracias, visítenlos también en el stand. Y bueno, quería darles la bienvenida por ser la primera charla de estos 3 días de CAPER. Un verdadero placer, muchísimas gracias por todo. Así que a vos te conozco hace muchos años, Julio, a ustedes no, pero bueno, muy bienvenidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por el recibimiento, por la bienvenida, por la invitación y la posibilidad de tener este espacio de análisis, de reflexión, de información. La idea un poco, como ustedes estuvieron escuchando en las presentaciones, es intentar darle un abordaje al tema de la inteligencia artificial desde múltiples perspectivas. Desde el impacto actual en la industria y los mercados, desde la aplicación concreta de programas que hoy ya están vigentes y que se pueden aplicar para la producción audiovisual, y por supuesto desde la investigación y la docencia, cómo preparamos a los futuros productores, que es un poco una de las pertinencias de la UNTREF y en este caso específico de la licenciatura en producción audiovisual. Personalmente desde UNTREF Media, que es el espacio, la productora de contenidos audiovisuales y digitales de la UNTREF, que hace más de 25 años que estamos trabajando en el mercado, siempre
hemos tenido este cruce, estos puentes entre lo que es la producción industrial, comercial, con la producción ligada a lo académico, a lo institucional, muy cercano siempre a los investigadores y a la gente que está de alguna manera estudiando el fenómeno de la comunicación en todas sus capas, desde una mirada, digamos, académica, que luego termina siendo mucho de ello aplicado a la práctica, así que este cruce para nosotros es muy rico, nos permite tener una perspectiva más amplia que la mera producción concreta de contenidos, y por eso nos parecía importante compartirlo con ustedes, y por eso tenemos estas miradas que entendemos son complementarias y perspectivas diversas respecto de este fenómeno que de alguna manera por momentos parece que es incipiente, pero no. Parece que es aterrador, por momentos es aterrador lo que puede llegar a suceder, y por eso está bueno conocer y estar cerca de gente que de alguna manera entiende un poco más que la media de nosotros de este tema, como para bajar niveles de incertidumbre, intentar identificar potencialidades y amenazas, pero sobre todo entender cómo en cada uno de estas dimensiones hoy ya la inteligencia artificial tiene un impacto, y para eso vamos a darle entonces el lugar a cada uno de ellos para que desde su perspectiva nos vaya en una capa inicial de contenidos, haciéndonos ver su perspectiva, y después vamos a hacer una dinámica un poco más abierta de preguntas y respuestas, pero en principio queríamos ver cómo cada uno de ellos está abordando el tema y cuáles son sus miradas sobre el impacto de la inteligencia artificial hoy, tanto para lo que es la industria, como para lo que es la academia, como para lo que es la formación de futuros docentes y la aplicación práctica de estas herramientas en la producción. Sergio. Bueno, buenos días, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias. Nosotros un poco vamos a empezar desde esta presentación que hemos preparado con Julio, a quien le voy a dar la palabra primero, en donde un poco está en la línea de la inteligencia artificial en la universidad pública, porque nosotros estamos trabajando este tema desde ahí y desde el aspecto didáctico y de investigación. Como dijo Federico, después haremos una ronda de preguntas, eso seguro. No sé si tenemos las respuestas, pero justamente lo que nos interesa es estar desde nuestro espacio en la universidad. No somos la única universidad que está trabajando esto en Argentina, obviamente. Nos interesa y mucho mantener el espacio de reflexión sobre este fenómeno y esta nueva tecnología. Nueva tecnología en modo relativo, como dijo Federico, porque venimos teniendo referencia y analizando estos procesos desde el año 2013-2014, donde ya hay experiencias concretas de productos realizados con estas herramientas, no disponibles de modo público generalizado como las tenemos hoy. Y consideramos que es muy importante la vinculación entre la universidad, que para eso estamos aquí, creo, entre la universidad, el sector productivo, la industria, la política pública en general, para trabajar esto desde una perspectiva propia. No estoy hablando solamente de identidad nacional, no, nada de eso, sino propia, ¿no? De reflexionar y tener nuestras propias ideas sobre el uso de estas herramientas, como con cualquier otra herramienta o ámbito de trabajo y producción que podríamos llegar a tener. Nosotros hicimos en realidad esta presentación estará disponible luego, pero lo que sí nos interesa mostrar es que desde la carrera de producción audiovisual, de la que además tengo aquí colegas como docentes, ya estamos trabajando con los estudiantes y nosotros enseñamos producción, y aquí la presentación que estamos haciendo se refiere más a la producción y no necesariamente a la técnica, ¿sí?, aplicada para la generación de una imagen o de un texto, sino para concebir proyectos, analizar el mejor modo de planificarlos y de llegar a la concreción de esos proyectos, a la obra, y a su vez también ver de qué modo estos recursos, estas nuevas herramientas de la inteligencia artificial nos impactan en el marketing o la distribución o comercialización de esos productos. Digo, tenemos más preguntas que respuestas al respecto, pero esa es nuestra posición.
Y estamos trabajando con nuestros estudiantes en el armado de proyectos, utilizando los recursos disponibles, ¿sí? Después, en todo caso, hablaremos de qué otros recursos deberíamos tener desarrollados. Estos son ejemplos de algunos proyectos en donde nuestros estudiantes, no está el proyecto completo, pero han desarrollado el proyecto en su totalidad, usado el prompt de estas herramientas para generar guiones de pilotos, de las sinopsis, de los planteos de marketing, las imágenes que permiten la venta o la descripción de estos proyectos sin necesidad de salir a rodar, lo cual sabemos implica un costo. Entonces ya nuestros estudiantes están viendo y planteando estrategias, estéticas, descripciones del proyecto, hasta el presupuesto inclusive, que tienen que poner en línea con su reflexión y su propia visión crítica, ¿no? Para ver si es viable o no es viable. Así que en este particularmente nos interesa mucho. Era un proyecto realizado para hacer entrevistas, porque obviamente les damos absoluta libertad, entrevistas a directoras y directores del cine mundial. Y lo que generaron en esas entrevistas era la idea de tener para cada uno de esos directores o cada una de esas directoras una escenografía acorde, y la armaron utilizando estos recursos, ¿no? Cargando imágenes de todos esos directores dentro de la herramienta, poniendo referencias de películas y obteniendo estas imágenes de referencia. Es decir, no es solamente por iniciativa de la carrera. Nuestros estudiantes, que son muchos más jóvenes, están utilizando esto permanentemente, como probablemente muchas de ustedes. Y nos interesa también rastrear los antecedentes para no quedar obnubilados con la novedad, ¿no? Y allí es donde podemos relevar proyectos del año 2015. Por ejemplo, las imágenes de la izquierda es un cortometraje escrito en su totalidad por una inteligencia artificial diseñada a propósito desde el año 2015-2016. Ganó un premio en un concurso de cortometrajes en Inglaterra. Se llama Sunspring, se puede ver en YouTube. Y entre otras cosas también, no solamente nos queremos quedar con el video, el cortometraje, el cine. No sé si recuerdan, probablemente lo recuerden, en el año 2017 se vendió un cuadro en Christie's, una pintura, un retrato que se llama Edmond de Bellamy, generado por un grupo francés, un colectivo francés de creación artística que se llama Obvious. Alimentaron una inteligencia artificial con 15.000 retratos del siglo XVI al siglo XX, y hicieron una inteligencia artificial que dialogaba con sí misma. En realidad, una generaba las imágenes y la otra evaluaba si era pintura o no era pintura, si era válida o no era válida. Y ese retrato se vendió en Christie's en Nueva York por $380.000. Es la primera obra generada por inteligencia artificial en el mercado del arte de la pintura que se vendió con esas características. Es decir, no es un fenómeno nuevo. Tenemos que lograr más tiempo y más espacio para pensarlo, tomarlo como propio y a su vez generar nuestras propias herramientas, porque lamento decir que para nosotros uno de los mayores problemas que tenemos con respecto a estas nuevas tecnologías es que no tenemos los datos. Es decir, usamos el front-end del proyecto, de la herramienta, pero no tenemos los datos que están detrás. Y allí es donde tenemos que trabajar sobre nuestros propios datos, aunque sea para hacer las imágenes de un proyecto, ¿sí? Pensando sobre un universo limitado de imágenes para obtener ya desde el punto de partida lo que estamos teniendo como objetivo al final. Bueno, eso. Sergio. Bueno, vamos tirando líneas y después las retomamos, ¿sí? Yo complemento un poco lo que planteó Julio. Nosotros estamos trabajando en la línea de la investigación de inteligencia artificial dentro de un espacio que es el programa que se llama CIPIANAC, el programa de investigación aplicada en narrativas audiovisuales en la convergencia, que codirigimos con el doctor Fernando Moura, que está allí. Y nosotros lo planteamos esto justamente, y era un poco para ubicar los contextos de los trabajos que vieron antes. El primer trabajo que hicimos con estudiantes fue pensar
qué herramientas de inteligencia artificial encontraban en el mercado, que podían encontrar productores independientes para el desarrollo diseño y desarrollo de carpetas de proyecto. Por eso lo que vieron básicamente son mood boards. Entonces trabajamos con 4 áreas, ¿no? El área un poco de investigación, de asistencia de guión, porque no es que trabajaron guiones automatizados, sino asistencia de guión, el desarrollo de carpetas con imagen sintética y la posibilidad después de todo el estudio de marketing y presupuesto. Hemos logrado algunos lindos proyectos, como les contábamos, y sobre todo frente a la posibilidad, y es lo que mucho nos interesa como entidad docente, y como docentes y como investigadores, es que los estudiantes, futuros productores o ya productores a la par que trabajan, que estudian, puedan visualizar lo que es el uso de la inteligencia artificial por un camino que nosotros denominamos de las buenas prácticas. Porque vieron que hay un discurso muy apocalíptico y hay un discurso muy acríticamente entusiasta. Y entonces creemos nosotros que tenemos que ir por un camino de buscar la buena práctica y ubicarnos mucho en lo que hay, hacer la prospectiva. De hecho, Julio tiene una materia que trabaja así, que se llama Tendencias y Prospectivas, que miramos hacia el futuro, pero en esto somos cautos de ir tratando de establecer el estado de la cuestión casi día a día. Porque vemos que lo difícil a veces es no caer o en el miedo o en la fantasía de las que planteaba al principio. Por eso para nosotros es importante, básicamente en la línea de trabajo, estas 4 cosas hoy, que es procesamiento de imagen, creación y procesamiento de sonido, edición inteligente y postproducción automática en los aspectos más técnicos. Y en lo que es producción, que no es tan técnica, lo que planteaba recién, que es la inteligencia artificial al servicio del desarrollo como herramienta de ayuda o de ayuda siempre en un sentido mayor con mayor o menor amplitud del desarrollo de proyectos. Esos serían los 2 aspectos en que nosotros estamos trabajando con estudiantes y a su vez relevando a nosotros. Como decía Julio, estamos tendiendo lazos con otros grupos de universitarios que están trabajando, estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Barcelona, por ejemplo, en donde estamos tratando de ir hacia lo que él planteaba y que para nosotros es fundamental. Como nosotros venimos de la narración, yo voy a hacer una cita un poco más narrativa, pero hace muchos años se dijo que un lingüista dijo que el signo lingüístico era la arena de la lucha social, o sea, donde se determinaba el poder. Y hoy nosotros pensamos que esa frase tiene valor, pero no es el signo lingüístico, sino el algoritmo. O sea, quien desarrolla los algoritmos y alimenta y entrena las inteligencias artificiales, marca el sesgo, marca la posición de poder. Entonces, por ahí nos interesa mucho eso, porque por sobre todo, y ya yendo a cosas más concretas que seguramente va a abordar nuestro compañero, y lo vamos a dejar esa parte, pero les vamos a contar esto desde lo que estamos investigando. Cuando investigamos temas más universales o mainstream, la cosa funciona mucho mejor. Cuando con las herramientas, digamos, de uso general, vamos a temas más específicos, más locales, la cosa funciona más complicada. Sobre todo, por ejemplo, como les decía, yo me dedico más a narrativa en lo que es investigación para guión. Entonces, primera cosa que nosotros queremos que los estudiantes salgan de nuestro espacio con una cosa muy concreta, que es trabajar de cosas que puedas controlar. Porque si no, tenés mucho riesgo de decir disparates. Si uno hace investigaciones locales concretas sobre temáticas, por ejemplo para documental, que es algo que hemos trabajado mucho con los estudiantes, encontramos eso, que hay ciertas temáticas que son más mainstream y que los datos son ajustados, sirven, te ayudan. Ahora, cuando te corres de eso y vas a cosas mucho más locales, tanto en el look and feel de la imagen como en el tipo de dato concreto para la investigación, etcétera, se pone más complejo. Tenés que entrenar mucho más, tenés que subir más materiales, tenés que tener mucho más proactividad. Y entonces entra ahí en algo que es interesante, que lo quiero dejar como puesta para después si le quieren retomar, que es, y ya voy cerrando en esto porque no quiero extenderme, 2 o 3 conceptos. Uno, el de volver a pensar qué es inteligencia artificial. Que eso nos tenemos que historizar, cosa que por ahí la cosa es compleja, porque a veces con esta
esta novedad constante y con este cierto espíritu de época donde la historia a veces no está tan bien valorada, la historización, tenemos nosotros que hacer ese trabajo en la universidad. La inteligencia artificial nace en el 56 y nace en un congreso de informáticos sobre una estructura, el nombre digo, ¿no?, que viene de la matemática, donde inteligencia es resolución de problemas. Todo lo demás que se pueda extender de ahí, entramos ya en terreno cenagoso. Una cosa importante, si los alumnos pueden ver eso, lo otro que decía recién, desde Alan Turing para adelante, la famosa frase, si basura entra, basura sale. O sea que con qué entrenemos la inteligencia artificial va a depender de la calidad, de la posibilidad y potencia que tenga el sistema. Y lo que hablaba yo recién del poder, porque también con qué lo entrenemos va a tener que ver con los sesgos que tenga. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es un poco el desafío? Con esto ya voy terminando. Ir hacia un desarrollo, por eso pusimos acá, análisis crítico, desarrollo independiente. Entonces, ¿qué pasa? Por tratar de desarrollar herramientas en la medida de lo posible, pero también de generar buenas prácticas y formar, hacer formación especializada, porque estamos formando productores que van a trabajar con esto extensamente. Entonces, tienen que saber desde dónde. Y ya para cerrar un poco la cosa, marcando cuáles son las líneas que trabajamos, en donde tenemos que ir a la investigación continua, tenemos que plantear la expansión curricular nosotros como profesores, como parte del desarrollo de la carrera, y empezar a ver cómo se integran estos elementos dentro de eso. Desarrollo de herramientas, los proyectos son cada vez más interdisciplinarios, porque necesitamos cada vez más justamente especialistas que puedan alimentar y por otro lado chequear lo hecho, y la colaboración con la industria. Y por eso es tan importante para nosotros estar acá. Porque justamente nuestro programa de investigación es un programa de investigación aplicada. Y el tema a veces que todos vivimos, los que trabajamos en la industria y también somos docentes universitarios, es que a veces hay una cierta separación. Y esa separación hay que tratar de que no ocurra, y mucho menos en estos temas, en donde el diálogo entre la industria y la universidad sea constante y fundamental, marcando objetivos, marcando hechos concretos. Y bueno, y lo último, teniendo en cuenta siempre una posición ética. Y ahí entra en lo ético un gran abanico de temas que va desde con qué se entrenan las inteligencias, el tema de las propiedades intelectuales, el tema de la generación, de quién es la generación, etcétera. Entonces, con esta visión desde ahí, después si quieren charlamos y profundizamos, pero por ahí cerramos esta primera parte. Sí, perdón. Bien, gracias Sergio, gracias Julio. Tengo algunas preguntas que fui anotando que me surgen, que imagino a todos. No quiero desordenar la cuestión, quiero avanzar, pero por un picto de ansiedad voy a hacerla. Voy a hacerla. La pregunta antes de darle pie a Agustín. Hablaste de tiempos para reflexionar, tiempos para intentar entender. Si no me equivoco y no entendí mal yo. ¿Tenemos tiempo? O sea, el avance que se va dando en estas tecnologías, en estas herramientas, ¿hay tiempo para pensarlas, para reflexionar, o el avance es tan arrollador que el tiempo que nos tomemos en pensar ya nos deja atrás de lo nuevo? No sé si nos tenemos que hacer ese tiempo, es algo que estamos obligados a hacerlo. No creo que tengamos el tiempo. Tampoco tenemos todos los recursos. Hasta ahora me aguanté, pero somos una universidad pública, ya saben. Entonces, no tenemos tampoco todos los recursos como para darle el tiempo y la tecnología, los recursos para investigar en absoluta profundidad todo esto. Ahí sí tenemos una desventaja estratégica. Pero por otra parte, creo que lo que hay que tener es más que tiempo, es foco. Tenemos que ver en qué enfocarnos. Y ese foco no es unilateral. Por eso insisto con lo planteado por Sergio recién. Es también con la industria, es también con el sector productivo. Tenemos que encontrarlo interdisciplinariamente. Y bueno, creo que a partir de ahí, y estando enfocados y conscientes de lo que estamos trabajando, se puede optimizar el tiempo, porque estaríamos ordenándonos para encontrar el objetivo del mejor modo. La sensación con todos los avances tecnológicos, incluso previos a esto, es que
los seres humanos llegamos a la adaptación, no a la reflexión de si lo puedo usar o no lo puedo usar, si lo debo usar o cómo. Simplemente me subo a un tren en funcionamiento y me adapto, ¿no?, a algo que, como decís vos, ya está impuesto. Se puede formar el espíritu crítico, sobre todo de las generaciones que son nativas con estas tecnologías, porque en algunos casos, generacionalmente, los que somos de generaciones anteriores, por ahí tenemos experiencias anteriores que nos permiten ver las capacidades, la potencialidad de lo bueno, lo malo, abstraernos quizás porque somos analógicos, entonces un rato de vida analógica no nos molesta. La pregunta es, ¿se puede en las futuras generaciones formar ese espíritu crítico que, desde mi experiencia vital, tiene que más que ver con haber vivido en otra época y haber adoptado esto en el transcurso? ¿Las nuevas generaciones pueden tener ese espíritu crítico frente a una... No, estoy haciendo preguntas. Frente a una tecnología que aparentemente sabe más que vos en menos tiempo. Bueno, una buena pregunta, pero va por eso. Vamos a aclarar un poquito algunas cosas, claro. Primero. Sale de la vaina. Déjelo. Miren, lo que nosotros trabajamos mucho con los alumnos es esto. Primero, a esta altura, por eso dije lo del estado de la cuestión casi día a día, que después vos hiciste un gesto que ojalá lo retomes y podamos hablar. Por eso te digo, vos que trabajás bien con las manos ahí en la masa. Nosotros lo que estamos tratando justamente es, en estas buenas prácticas, pasa por lo pragmático. Y lo pragmático en eso, y los productores lo sabemos bien, tenemos montones de dichos que van a eso. Pedimos más perdón que permiso, pensamos un montón de cosas y las hacemos mientras los demás discuten. Entonces, 3 cosas para dejarlo un poco más tranquilo a Federico. Una, la inmensa mayoría de la historia de las apropiaciones tecnológicas, si uno hace un estudio de las apropiaciones tecnológicas, donde esta es una más importante, pero una más, marcan que los seres humanos se apropian utilizando las cosas para lo que no fueron pensadas. Eso es una cosa interesante, muy en la base. Por dar un ejemplo concreto, ustedes piensen que en el principio de Internet el correo electrónico apareció como la estructura de un sistema de intercomunicación por el Telnet, ¿no?, por el manejo a distancia de una supercomputadora. Y de ahí nace el correo electrónico. O sea que la forma de apropiación siempre es a través de una subversión que el sujeto hace respecto a una tecnología. Eso es importante tenerlo en cuenta. Segunda cosa que es importante tener en cuenta es el pragmatismo. Y el pragmatismo de productores es muy importante justamente para no perder el foco. Por ejemplo, experimentalmente, lo que ustedes acaban de ver es una PowerPoint, es un ejemplo muy tonto, pero es una PowerPoint hecho con Gamma. Gamma es una inteligencia artificial que hace PowerPoints. La que acaban de ver, esta que está puesta ahí. Entonces, si ven abajo a la derecha, dice Made with Gamma, ¿ven? Esta está hecha con una inteligencia artificial. ¿Cómo la hicimos? Con Julio nos juntamos ayer, hablamos, le grabamos con la grabadora del Google la conversación, que estaba muy mal puntuada, obviamente, era un diálogo de 2 personas hablando. La agarramos, la pusimos en ChatGPT, la normalizamos gramaticalmente y la puntuamos. Le pedimos sobre eso que hiciera un análisis y sacara 10 diapos para el guión de 10 diapos. La leímos, él ya estaba en su casa, yo en la mía, interactuamos a través del sistema. Le cargamos imágenes. Y él pasó una serie de imágenes que eran las de los alumnos, que obviamente la inteligencia artificial no las tenía. Y entonces lo que decimos ahí es cuánto. Esto que estoy diciendo en tiempo real, más allá de la charla, fueron 2 minutos y medio. O sea, subir, orientar, armar el guión y pasarlo a Gamma y armar el PowerPoint original, digamos que no es 2 minutos y medio. Entonces, después de eso, ¿qué hicimos? Lo analizamos, dijimos, ¿qué nos interesa? No, hay que ponerle onda de la universidad. ¿Cómo le ponemos? Porque esta imagen, por ejemplo, con la que abrimos, obviamente que esa foto no la generó la inteligencia artificial, es una foto sacada por nosotros. Entonces, ahí había una imagen de una universidad con una montaña atrás, unas palmeras, no sé de dónde era. Toda rosa, sí. O sea, podría haber mostrado. Bueno, y dijimos, esto no nos representa un TREF. Pongamos la foto de un TREF. Ahora, si uno estuviera en función experimental, ¿qué hace?
prompteemos hasta que salga una imagen que nos sirva para esto, jugando en esa regla de juego. Pero no era eso, yo me quería ir a dormir, él también, no queríamos venir. Así que, ¡pum!, cambiamos foto. Ahora, no podíamos poner una foto y dejar todas las demás imágenes generadas sintéticamente. Por eso, si la revisan, van a ver que incluimos otras fotos. Que algunas ya no las cambiamos por una cuestión de que lo que había planteado la inteligencia artificial estaba mal, sino que lo planteamos porque quedaba, si no, una sola foto y todas las demás imágenes como dibujadas no quedaban bien estéticamente. Y ahí entra lo pragmático. Si yo hubiera estado en función con tiempo en casa jugando con esto para tratar de promptear y lograr hacerlo, que es la imagen de Cosmopolitan que usamos cuando la diseñadora que hace la primera tapa de una revista de gran circulación con inteligencia artificial, esta, la hace, tardó 19 horas para lograr lo que quería hacer. O sea, si hubiera llamado a un diseñador y le explica, se lo hacen en 1 hora y media. O buscan un banco de imagen. ¿Se entiende? O sea, lo que quiero decir es, hay que ser muy claro en lo que querés lograr también con la inteligencia artificial. Y ahí viene la otra pregunta, entonces. Correr cuando vale la pena correr, detenerse cuando vale la pena detenerse. Y frente a la posibilidad de usar o no usar, usar, pero usar en el contexto de la buena práctica. Buscar ese sentido, es decir, que nos sirva tanto al que lo hace como al que es destinatario del elemento de comunicación. Bien, gracias por las cápsulas de ansiolíticos previo al debate final, la ida y la vuelta. Bueno, Agustín Lazo, como ustedes escucharon, lo presentó la locutora, está desarrollando contenido para un podemos decir emporio de entretenimiento multinacional, sin nombrarlo, utilizando estas herramientas, está investigando la aplicación práctica, de hecho está... Sí. No para esa compañía utilizando estas herramientas, para esta compañía sí, contenido tradicional con los métodos tradicionales. Para el emporio, de forma independiente. Contenido tradicional en formato tradicional. De forma independiente. De forma independiente, aplicando las herramientas de IA que están ahora disponibles. Y queremos entender un poco esto, pasar de por ahí la investigación, la mirada más académica, aunque tiene una aplicación práctica también, desde la mirada del productor de mercado, de industria, cuáles son las herramientas que hoy están ahí disponibles a la mano, que pueden cambiar, acelerar un proceso de producción y qué se puede lograr a través de esas herramientas. Bueno, yo lo que pensé para hoy es hablar de 3 temas fundamentalmente. Uno tiene que ver con una historia personal para explicar varias cosas que estuvieron acá hablando mis compañeros. Después hablar sobre amenazas y oportunidades en el sector y por último terminar con perspectivas futuras y ya entrar en un terreno un poco más especulativo si se quiere, porque hay un montón de esto por la propia dinámica de los avances. El tercero, déjalo para el cierre de todos. Todos podemos hacer escenarios, cerramos con escenarios hipotéticos. Perfecto. En primer lugar, primero una anécdota personal, mi historia personal con este tema, porque detalla muy bien lo que estaban hablando recién mis compañeros sobre el tema del ritmo al cual va avanzando todos estos modelos. Yo en el año 2022 tenía conversaciones con una persona que ustedes no sé si conocen, es un guionista que se llama Julio Rojas, que escribió Caso 63, vos me estás haciendo... Bueno, Julio es un profesional de la industria, es un escritor que está muy avanzado en todo lo que es tendencia de tecnología y es muy conocido por aplicar todo eso en sus procesos de trabajo. Y yo estaba conversando con Julio de forma personal, después de haber trabajado en un proyecto con él, y él me mostró en 2022 GPT-3, que yo no lo conocía, que es la tecnología subyacente en ese momento que estaba desarrollando OpenAI, que después mutó en ChatGPT un tiempo después, creo que fue en febrero del 2023 o final de 2022 que salió ChatGPT. Entonces yo tuve la oportunidad de ver GPT-3 de forma temprana, entre comillas, porque en realidad hay un montón de gente que ya lo conocía y está recontra familiarizado con la tecnología. Mi primera impresión cuando estuve charlando con GPT-3, que en ese momento no era ChatGPT, tenía otra interfaz que era un poco más rudimentaria, que era un playground, fue de pánico. Pánico porque le dije, estoy pensando en una serie, por ejemplo, digamos que es un robot que quiere conquistar el planeta Tierra. Me dijo, ok, perfecto, acá tenés una sinopsis. Y me la tiró, y tenía sentido.
tenía algunas cosas que dije, mira, yo pondría diferente el objetivo principal del protagonista, le daría un poco más de conflicto, cambiaría el antagonismo, pero la verdad que tenía sentido. Y avanzó un poco más, la tuneé un poco más la sinopsis y le dije, ¿qué te parece esto? Sí, me parece perfecto, porque modificaste el objetivo del protagonista, le diste un poco más de proactividad y el conflicto ahora tiene mayor adversidad, entonces es mucho más interesante el engagement con la audiencia. Dije, mirá, entiende los fundamentos de la narración y de las correcciones que yo le hice. Ok, bueno, ahora quiero que me hagas una sinopsis ya episódica. Quiero que tenga 10 episodios. Quiero que el punto medio esté en el episodio 5, que la resolución del clímax esté más o menos en el episodio 9 y que tengamos una resolución en el episodio 10. Lo hizo perfecto. Ahora, la resolución y la ejecución probablemente no era tan creativa y estaba lleno de lugares comunes, pero entendía los fundamentos de la teoría. Bueno, a partir de ahí, para no irme más por la tangente de eso, yo empecé a fascinarme con la tecnología y acompañé durante el resto de ese tiempo, hasta el día de hoy, todos los avances que iban surgiendo, no solo en texto, que en este caso estamos hablando de GPT-3, que después avanzó en GPT-4 y etcétera, sino en imagen, en video, en voz, en música. Fui full AI con toda la cadena de producción. Y lo que empecé a darme cuenta es que todo el tiempo estaba corriendo detrás de una liebre que no podía alcanzar. Cuando creía que ya entendía todo, que había probado todas las herramientas, surgía o una nueva o surgió un modelo más avanzado. Entonces tenía que volver a pagar $15 para probar el otro modelo y ya mi tarjeta estaba explotando. Y se aceleró todavía más cuando este año decidí, por invitación de la Universidad Austral, escribir un white paper sobre este tema, que ahora después voy a desarrollar de qué se trata. Mientras escribía el white paper, que lleva más o menos 3 meses de escritura formal, que no está contemplando la investigación, lo tuve que frenar innumerables veces porque siempre salía un nuevo modelo con una nueva herramienta, porque había alguna compañía profesional que estaba adaptando y estaba empezando a utilizar modelos de alguna determinada forma que yo no estaba contemplando, que lo tenía en un plano de rumor o especulación. Con lo cual suscribo todo lo que estaban hablando recién mis compañeros, es increíblemente dinámico. Hay que estar todo el tiempo encima de esto, de ver todas las posibilidades que te va dando, porque el ritmo de avance es muy fuerte. Recién estaban hablando sobre el tema de la importancia de la colaboración entre universidades y la aplicación profesional y práctica. Eso hasta se da en el desarrollo de los modelos. Hay un montón de información que se nutre de papers de universidades y también de la aplicación profesional, y hay muchísima información que se publica abiertamente, y muchas compañías también trabajan open source. Entonces tenés también un montón de desarrolladores independientes aportando al desarrollo de todo esto, con lo cual el ecosistema que se va armando favorece todo el tiempo que esto avance a un ritmo increíblemente exponencial. Por supuesto tiene sus límites, que tiene que ver con cuánta energía podemos usar en el planeta Tierra para entrenar todos estos modelos, que eso es otra conversación. Pero bueno, ese es el tema, mi historia personal, y vinculado también con el grado de los avances, y yo creo que la importancia de estar bastante encima de estas herramientas, escuchando a expertos que pueden estar hablando sobre el tema, experimentando también cada uno desde su lugar para poder pasar de la teoría a la práctica y ver lo que estaban comentando también ellos, de entender que todos estos modelos no son determinísticos, sino que son probabilísticos. De un mismo prompt puede salir un montón de diferentes opciones, y también entender que cuanto más conoces del tema que vos querés sacar de esto, mejor te va a ir. Si vos le das Midjourney, que es un modelo de texto a imagen a un diseñador, va a sacar muchísimo más provecho de lo que saco yo, que vengo más del plano de la escritura, del desarrollo del guión. Esto es aplicable a todos los modelos, de Suno por música, Eleven Labs en generación de audio, Kling en video, Runway, etc. Tema historia personal y la velocidad de los cambios. Amenazas o oportunidades. El tema de la IA generativa, que es particularmente lo que estoy estudiando yo, IA generativa, que es de esto que es lo que estaba hablando recién, es un cuento de 2 ciudades. En una ciudad tenemos lo que es la aplicación sostenible de esto. Son todos los streamers y todas las compañías de producción que se están preguntando cómo puedo hacer para aplicar estas tecnologías para ir más rápido y para bajar mis costos. Entonces, a partir de ahí, y también tienen, por supuesto, la pequeña barrera del riesgo legal de incurrir en esto, que todavía está en un gris enorme. Entonces ahí tienen un montón de
sí. Un montón de abogados y también un montón de oportunidades y riesgos que tienen que matizar a la hora de emplear todas estas herramientas. Y también lo que tienen es que les juegan contra inicialmente os voy a explicar por qué lo veo como una contra, la calidad que demanda poder incorporar todo esto en sus procesos, porque muchísimo de lo que está ahora abierto te da una calidad de entrega que todavía no está como para poner en Disney Plus, en Amazon Prime, en el streamer que se les ocurra, o para estar en pantalla de un cine, pensando desde el punto de vista de una productora. Entonces tienen esas barreras. Aún así, si ustedes analizan toda la cadena de producción, ya vemos que hay guionistas que están utilizando herramientas por lo menos para hacer brainstorming, para tener un compañero creativo. Por ejemplo, no sé si vieron una herramienta de Google que se llama Notebook-LM, que ahora vos pones un PDF o pones un documento de texto y te extrae toda información muy precisa sobre el documento que vos empleaste, con lo cual, desde el punto de vista de investigación de un guionista, por ejemplo, si está haciendo una investigación para una película de época y quiere averiguar sobre cómo se vestía la gente en el siglo XVII, bueno, si encuentra el material de base fehaciente, creíble, bueno, puede utilizar específicamente esa información, meterlo en este modelo y que le dé información de ese autor a una velocidad muchísimo más rápida. Son aplicaciones distintas, estoy yendo rápido para ver todo el tipo de aplicaciones que tiene, por ejemplo, en ese caso, en guión. Después iban a preproducción, bueno, recién ellos explicaron increíblemente al detalle todas las herramientas que te pueden dar desde el punto de vista de la conceptualización en la preproducción, los stories, mismo armarte una carpetita sobre el vestuario de personajes, look and feel, ellos lo explicaron muy bien. Eso se está utilizando hoy en día en aplicación profesional porque está del lado de lo que no se ve. Por ejemplo, hasta ahora lo que estamos viendo es, lo que estoy haciendo el repaso, es todo lo que está desde el punto de vista de la conceptualización y del trabajo previo a que llegue a pantalla. Después ya entramos en un terreno un poco más ya riesgoso para estas compañías, que es la producción. En una película hace poco que se llama Late Night with the Devil, no sé si la vieron, ya está en Netflix para ver, es una película de terror, utilizaron para unas imágenes que lo que hacían eran como imágenes que dividían. La película se trata de una noche específica terrorífica dentro de un programa de televisión y está grabado como si fuese la transmisión del programa. Entonces cuando hacen los cortes comerciales y te ponen, ya volvemos con Late Night with the Devil, aparecía imágenes ilustrativas del programa. Bueno, eso estaba hecho con un modelo de imagen a texto, de texto a imagen, que tuvo un montón de backlash de usuarios, de espectadores que decían, detectamos que esto tiene cierto tufillo a AI, no nos gusta tanto, y tuvo un problema la productora, tuvo que salir a hablar el director, explicar por qué lo había hecho, que había habido gente detrás de esto involucrada, que estaba prompteando, que estaba corrigiendo, que estaba chequeando, que lo que hubiese salido fuese pertinente para la película, pero aún así se utilizó. Es real, ya pasó. Después hay otras compañías tratando de ver si también los modelos de texto a video por lo menos les pueden dar, por ejemplo, planos de establecimiento, imágenes B-roll. Eso ahí se está empezando a explorar, porque el costo-beneficio parece que está inclinando la balanza. Bueno, experimentemos un poco más con esto. En el plano de la postproducción, sí, hay un montón de aplicaciones que sí ya está pasando a la aplicación práctica, que tienen que ver con VFX, particularmente con la sustitución de rostros y el de-aging, que es llevar el envejecimiento o el de-envejecimiento de los actores. Robert Zemeckis lo usó en una película que entiendo que ya se está estrenando, que se llama Here. Sí, con De Niro en The Irishman. La novedad que trajo Robert Zemeckis es que utilizó Metaphysics, que es el de-aging en tiempo real, ¿no? Una cosa similar a lo de Virtual Production, donde vos podés ir viendo el resultado en tiempo real, lo cual, bueno, es muchísimo más beneficioso para el director ir viendo el resultado sin tener que ir después a post. Bueno, y después también tenemos toda la parte de localización, que tiene también dos partes. Una es la traducción y el doblaje, y la otra es el macheo del lip sync, que es que lo que se esté doblando a otro idioma también machee con la movilización de labios, para que sea un poco más orgánico, que no salte tanto a la vista de las audiencias en otro territorio. Esa es la ciudad de la aplicación sostenible, que es, bueno, ¿cómo hago para, dentro de los productos que yo tengo actualmente, ir viendo si puedo bajar costos o acelerando tiempos? La otra ciudad son
los creadores independientes son los creadores que están haciendo contenidos 100% sintéticos y que, hablando mal y pronto, no les importa nada el riesgo legal porque no lo tienen, porque lo que hacen es, yo agarro ChatGPT, armo mi guión con eso, después lo paso a Midjourney, ahí genero todos los planos que los storyboardeo ahí en mi cabeza, y con eso lo paso a un modelo de video, entonces paso de imagen a video, uso Runway, uso Kling, uso el que sea, con eso lo que hago es ver los movimientos de cámara, ver los movimientos de los assets. Ya estas compañías están ofreciendo herramientas que son los brushes, que son los pinceles. Vos pintás y decís, esto que estoy pintando de color, quiero que se mueva de izquierda a derecha. Y después quiero que la cámara lo que haga es un zoom. Entonces ya van teniendo un poco más de control. Esto es una parte importante de lo que se está diciendo, que es, si la innovación sostenible lo que hace es una sintetización progresiva, ¿no? Va acompañando a medida que las herramientas te van dando un poco más de control, yo lo voy metiendo en los procesos, en la otra ciudad van al control progresivo. A medida que estas compañías que mes a mes te van dando cada vez más control, tienen más control y van acercándose un poco más, lentamente, mes a mes, año a año, a una calidad de entrega más cercana a los otros. Una vez que pasan por todo este proceso que estaba describiendo, texto, imagen, video, voz, música, edición, ¿qué hacen? Lo distribuyen gratuitamente por YouTube, TikTok, demás, y se van preguntando cómo hago para monetizar en estas plataformas que son como medio como el salvaje oeste, porque le dan muy poco a los creadores. Entonces tienen que ponerse muy creativos para ver cómo hacen para monetizar todo lo que distribuyen a través de estas plataformas. Y las plataformas lo saben. Hace poco en Bloomberg habló Neil Mohan, que es el CEO de YouTube, y también por poco se le caía la baba a Neil Mohan cuando le preguntaban ¿qué opinas de la generativa? Me encanta, porque su texto era, me encanta porque le estoy dando más herramientas a los creadores para que llenen de contenido mi plataforma. Antes tenían una serie de la tecnología, YouTube se viene nutriéndose un montón, TikTok también se nutren de cada vez darle a creadores más herramientas, le dan en el plano más del hardware físico, ¿no? Le pusieron una cámara espectacular en el bolsillo a cada uno, ahora están dando herramientas como estas para seguir optimizando la calidad de lo que están haciendo, inclusive metiéndose en un terreno que es muy resbaladizo para ellos, que es la ficción. Van a empezar a tener cada vez más contenido de ficción. En paralelo también se están formando estudios, mini estudios que son de 2, 3 personas, a duras penas los podríamos considerar estudios, pero se brandean como estudios, que hacen contenido 100% sintético y se nutren, lo van metiendo en YouTube, TikTok, y esto nos lleva a otro terreno, que es el terreno un poco más disruptivo, si se quiere, que son los otros jugadores que van apareciendo, que son plataformas por fuera del ámbito de TikTok, de YouTube, que ya van haciendo una innovación en el formato en sí mismo. Empiezan a pensar la IA no tanto como, bueno, ¿cómo hago para hacer una serie de televisión o una película con estas herramientas? Sino, ¿qué cosa nueva me está dando esta herramienta que no existía hasta este momento o que por lo menos se puede iterar y ir reformando? A partir de ahí hay distintos tipos de aplicaciones. Hay, por ejemplo, una compañía que se llama Dreamflare, que le está dando la posibilidad a los creadores a generar contenido del famoso Sigue tu propia aventura, el modelo con el que estuve iterando bastante Netflix de resultado dudoso. Bueno, Dreamflare cree que la IA, al bajar tanto el costo-beneficio de lo que es grabar 1.000 millones de horas de un montón de líneas de narrativa que no se sabe quién las va a seguir exactamente, bueno, están creyendo que ese es el camino, están dando las herramientas para que los creadores hagan eso. Después tenemos uno que fue muy criticado y también hizo un montón de ruido, que se llama Showrunner System, que lo que está haciendo es armar todo un sistema multimodal, una plataforma multimodal, que lo que te promete, porque todavía no la vamos a utilizar, es que vos prompteás dentro de un mundo narrativo que ellos estén armando, que son series que ellos están armando, vos prompteás y te tira el episodio de 22 minutos. Que esto lo probaron con South Park. Hicieron un modelo, entrenado todo con esto le encanta a los creadores de South Park porque no les piden permiso, entrenaron un modelo con todo el contenido de todas las horas de South Park y probaron todo esto también en gran medida por el estilo de animación friendly de South Park, que podía facilitar, entre comillas, crear algo que tuviese más o menos sentido y tuviese algo de calidad similar.
y te tiró un episodio de South Park de más o menos entre 18 y 22 minutos. Una vez que crearon esto y se dieron cuenta que tenían algo, ya armaron la plataforma, que todavía no la podemos utilizar, bueno, prometen eso. Vos prompteás y te tira el episodio de 22 minutos de un universo narrativo que ellos ya estén proponiendo. No es que vos agarrás y decís, quiero un episodio de 22 minutos de Game of Thrones, no, todavía no funciona así. Incluso si vos podés ver episodios de esa serie dentro de la plataforma, podrías modificar el diálogo e ir tuneándolo un poquito hacia tu gusto. Lo que estamos viendo de los primeros experimentos en este ámbito es que intuitivamente o voluntariamente están jugando con la idea de personalización. Hay algo en la tecnología que está diciendo a los emprendedores, va por acá. No me quiero ir por las ramas porque hablar de personalización en contenidos tiene un montón de vertientes que tienen que ver con la cohesión social de las narrativas. No sabemos muy bien qué impacto puede llegar a tener un mundo donde cada uno ve lo que quiere ver. Eso lo podemos saber más en el escenario futuro, no me quiero ir por las ramas. Lo último que iba a decir es otro tipo de aplicación que es en estudios de animación. Hay un estudio de animación que lo que está haciendo es tienen un tipo de animación, un tipo de contenido que se distribuye a través de YouTube y TikTok, entonces la calidad de entrega ya no era tan elevada. Lo que estuvieron armando fueron, e incluso tiene que ver con lo que estaban hablando también mis compañeros recién, con utilizar modelos open source y también utilizar herramientas que lo que te permiten es afinar un poquito tu propia base de datos, que suena como algo extremadamente técnico, pero si se meten ahora en YouTube y ven un video de 15 minutos, van a su casa y si tienen una GeForce, una RTX 3090, ponele, lo sacan, lo pueden hacer. Se arman una mini base de datos chiquitita y lo que empiezan empiezan a entrenar su propio modelo. Y lo que hace es darle, mejorar el tema de lo probabilístico de lo que te entregue. Cada vez te va a dar algo muchísimo más cercano a lo que vos le diste como alimento. Entonces lo que están usando los pequeños estudios es agarran software de código abierto, entrenan con estos sistemas específicos, ponen su mini base de datos y lo que arman es sistemas multimodales. Lo conectan con uno de texto, con una imagen, con uno de video, con uno de voz y se arman su mini estudio multimodal. Y a partir de ahí aceleran los procesos. Y tienen equipos que son prompters, que lo que hacen es van tuneando lo que les va dando. Entonces eso van bajando los costos y van muchísimo más rápido. Que en TikTok y en YouTube esto es el santo grial, vos necesitas todo el tiempo estar cerca, porque además lo que hace este estudio, que se llama... se me fue el nombre del estudio, ahora después lo busco. Lo que hacen también este estudio es nutrirse un montón del feedback de las audiencias. No lo toman como algo lineal de yo te entrego esto. No, a mí me interesa también iterar con vos y tengo todas las herramientas para hacerlo rápido y poder devolverte en un tiempo en que vos sientas que estás involucrado en la narrativa. Están tan mentalizados con esto que acabo de decir que están tan convencidos de que su estudio funciona bien que lo están abriendo ahora y le están diciendo, dentro de muy pocas de estas metas lo van a abrir a creadores y le van a decir, miren, acá tienen el estudio, está listo, tenemos todos los assets precargados, tienen todo nuestro IP, con todas las características del mundo, de los personajes, creen sus propias historias con esto. ¿Por qué lo hacen? Porque están convencidos de que esto a nivel marketing les va a dar un montón de expansión de las narrativas y de las historias de su propio IP. Y también le están diciendo creen también sus propias historias. Hay que ver cómo lo van a monetizar, ¿no? Estas son preguntas que tenemos, si van a cobrar, cuándo van a cobrar, etcétera. Eso es todo lo que digo. Si no me más por la nada, si no sigo hablando. Impresionante. Te voy a dar un ratito, tomate un vasito de agua, respirá, mientras todos respiramos con vos, porque le metiste andá pensando antes de pasar a Rodrigo, porque todo esto nos lleva hacia la industria, nos lleva hacia el mercado, hacia cómo todo esto impacta en los eslabones comerciales, de producción, de distribución y de exhibición de contenidos a nivel global, que es lo que nos va a contar un poco Rodrigo. Pero antes de ir a Rodrigo, quería ver si nos podés hacer unos consejos sobre esto, este pequeño kit. Si yo me quiero armar mi kit de producción, desde creatividad hasta producto final,
con nombre y apellido, ¿qué kit me debería armar? Que es su propio kit. Bueno, tengo un montón para decir, voy a intentar decirlo rápido. Sintético, me decís. Para guionar, para reproducir, para... No, a ver, rápido, en el plano de los creadores independientes, si no tenés una productora y demás, digo lo que yo uso. Voy a decir lo que yo uso, que no... Digo lo que yo uso. Bien. Yo uso Claude de Anthropic para la parte de texto. Después uso Midjourney para generación de imagen. Uso Runway para generación de video. Uso Eleven Labs para generación de audio. Uso Suno para imagen. Y para después... más despacio que está anotando acá, ¿no? Y estás muy rápido. Vamos de nuevo un poquito para atrás. Escríbeme por LinkedIn y te lo digo antes que lo sí. Eso no pasa nada. Utilizo a favor toda la tecnología. Eleven Labs. Sí, Eleven Labs para audio y después edito en CapCut, que no es necesariamente una herramienta de IA, pero tiene corrección de color por IA, por ejemplo. Y después nada, a nivel de productora, si tienen un equipito, pueden agarrar un modelo abierto como Flux, después usar uno de estos sistemas que se usan para entrenar, que se llaman LoRa's, arman su propia base de datos y listo, y salen a la cancha, ya está. Sí, sí. Y algo que vos le tires los clips y que más o menos vos le des una idea, por ejemplo, en fotografía tenés el Aftershoot, que vos le podés equipar un programa muy nuevo de inteligencia artificial, que vos haces todas las fotos, le das al programa, le haces la corrección, te la devuelve y hasta llega un punto que prácticamente le tirás los lotes, sacamos acá 1000 fotos, yo le tiro el lote y me la devuelvo editada con una estética como a mí me gusta. Después de un laburo, ¿no? Sí. Ahí está. Aftershoot, está bueno. Y hay algo que vos le tires el campo, no sé, pagado, pero hay algo que yo grabo con el teléfono toda la capela, te grabo vos, tiro todo y me devuelvo un reel más o menos decente o grabo un montón de clips de un video institucional y se lo tiro cuando está como un tarado viendo todo y cortando, que más o menos me dé. No va a perder todas esas horas. ¿Hay algo? Vos decís más a nivel de montaje y edición. De montaje, sí, de montaje. Mira, eso es algo que sí entiendo que hay, no fue algo que investigué particularmente esa parte, pero porque por lo que vi todavía no me convence tanto y prefiero hacerlo yo. Pero si un creador no estuviese tan metido en, por ejemplo, hay un montón de herramientas también que te arman, te hacen como un clip. Los videos de TikTok en un minuto te hago 7.000 millones de cosas y te voy cortando y van a una velocidad rapidísima. Entiendo que hay algunos que te hacen como un montaje así rápido, te hacen una sugerencia de primer corte de eso. Yo creo que fue lo que vi, que me pareció un poco más interesante por una aplicación muy específica, pero después, hasta el momento, prefiero hacerlo yo. Ahí está el gran perno de la pérdida de tiempo de lo que hacemos documental o... Sí. Muy bien. Te agrego una cosita. Sí, nada cómo más. no. Así Lo le que damos paso. nosotros, yo comparto lo que dice el compañero totalmente. Lo que sí nosotros vemos que podés avanzar es en un logueo inteligente. O sea, usar inteligencia artificial para tomar reconocimiento de imagen y entonces en el material que grabaste tener descripciones mucho más claras de lo que está en la imagen. Y después hacer un logo mucho más inteligente y te cubre parte de lo que vos estás diciendo. Pero yo tampoco he encontrado materiales, software que hoy le tires y te solucione. Claro, por eso digo, ir más a la cuestión previa, a la clasificación, sí. Y para eso con reconocimiento de imagen y demás, se pueden hacer cosas muy interesantes por ese lado. Muy bien. Vamos a aprovechar, nos queda media hora y queríamos ver con Rodrigo. Después abrimos preguntas y hacemos idas y vueltas. Un poco de todo esto, de todo este cúmulo de información. Está todo grabado. ¿Cómo impacta esto en la industria? ¿Cómo hoy, digamos, más allá de los escenarios futuros que después podemos tirar entre todos, qué está pasando hoy
con estas cosas en términos de derechos, como habló Agustín, en términos de impacto en la producción, las decisiones o no de las grandes empresas de aplicar estas herramientas para su producción? Bueno, un poco lo que venían charlando, que tiene que ver con la aplicación y demás. Si bien hay herramientas, me parece que uno de los grandes problemas que tiene hoy la inteligencia artificial tiene que ver con la regulación. Pero ¿qué pasa? Me parece con cualquier avance tecnológico nuevo, cualquier cosa que aparezca, que es cómo se regula, cómo se aplica eso. En Europa ya están avanzando sobre el tema de la regulación de la inteligencia artificial generativa, sobre todo, basada en diferentes niveles del impacto que tiene en la sociedad. Si es básico y no le afecta a nadie, como puede ser, un chatbot, o si es un poco más complejo, como puede ser la generación de texto o imagen, como la generativa, o si ya tiene un impacto más profundo en la sociedad. En la industria, el mayor problema, que es un problema que ya venía apareciendo previo a la inteligencia artificial, que me parece que lo que hace es profundizar un poco, tiene que ver con la propiedad intelectual, de quiénes son los derechos de ese contenido que nosotros vemos. Digo, si yo pongo en un prompt en todo esto que haces vos, ¿no? El texto, más la foto, más la imagen, más el audio, ¿quién es el dueño de los derechos ese? ¿Sos vos? Si está tomando información, librerías preexistentes para la conformación de esa pieza, los dueños de esos derechos, de esos materiales, ¿son también dueños de tu derecho? Eso que todavía no se sabe, no se tiene muy definido. Ya hay grandes empresas como Meta que están comprando librerías completas de contenido para generar y alimentar esta base de datos. Porque, por ejemplo, ChatGPT hace 2-3 años se quedó sin librería para alimentar esa... Ya se comió todo Internet, y de hecho empezaron a aplicar herramientas en videos de YouTube, por ejemplo, para tomar el sonido y generar textos a partir de los audios de videos de YouTube, que es totalmente ilegal. Porque aparte las propias bases que propone YouTube impiden que se genere contenido a partir de eso. Pero la OpenAI lo que hacía era tomaba los videos, generaba texto, y con ese texto nuevo generado alimentaba más base de datos para decir, hay que seguir retroalimentando. Entonces, el gran problema hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con qué hacemos con la propiedad intelectual, qué hacemos con la legislación. Después, a nivel industria, si entendemos que la industria la puedes dividir en 3 tipos de jugadores, el más chico, el medio y el grande. Beneficio al más chico porque te permite con estos 3 personas generar un estudio que vos ya empieces a aplicar las herramientas que, como decía Julio, hace 10 años que están entre nosotros y que se vienen desarrollando. Ya hay cortos, ya hay publicidades, ya hay contenido generado, por lo menos texto a partir de inteligencia artificial. Las productoras grandes todavía no se arriesgan en la instancia de producción a aplicar fuerte. Entonces todavía hay una masa grande que se sigue utilizando sistema tradicional de producción. Por ahí para la preproducción, si le sumamos la crisis de guionistas que hubo en Estados Unidos y también la industria audiovisual es una gran burbuja, que es una industria que requiere mucha inversión, que es muy riesgosa, muy costosa, entonces todo lo que se pueda reducir de riesgo se va a aplicar. En algunos casos tiene que ver con las decisiones creativas de compra una propiedad intelectual preexistente para trabajar sobre conceptos que ya existen y que la gente lo mire solo por el hecho de ser una historia reconocida. A veces tiene que ver con esto, cómo reducimos los costos de producción, de adquisiciones. Entonces estamos yendo a una hipersegmentación también de todo lo que tiene que ver con esta inversión. Decir, ya sos Netflix y no te compro los derechos para el resto del mundo, el universo y demás, sino que enfoco en el mercado al que a mí me interesa. A partir de eso, en historias que son relevantes para la sociedad. A partir de eso, en cómo reducimos esos costos, entonces, si tiene menos locaciones. Entonces, en todos esos procesos van reduciendo. Para esas producciones grandes, todavía la inteligencia artificial me parece que está más para el desarrollo, le hace guión y escritura, y la postproducción, sí, con ciertas herramientas de post, de edición y demás.
El problema lo van a tener las producciones medias, que son las producciones que estamos hablando de chica, es hasta $50.000, media será $200, $300.000, de ahí en adelante. El problema que tienen las medias es no les alcanza para invertir en inteligencia artificial y desarrollar todo un contenido a partir de inteligencia artificial, y tampoco después van a recibir, por la atomización del mercado, los ingresos, porque antes lo recibían de otros dispositivos, ya sea la venta en DVDs, etcétera, y eso ya no existe. Entonces, la inteligencia artificial expone algunas crisis en ese sentido, expone también todo lo que tiene que ver con quién es el dueño de los derechos, que ya es una discusión que se tenía previo al debate de la inteligencia artificial, y después me parece que también pone en tema de la legislación y lo tarde que siempre vamos en lo que es la ley a los avances de la tecnología. En Europa ya se está hablando, pero recién se aplicaría la ley que se está debatiendo a mediados de 2026. 2026 ya es tarde, ya es tardísimo, y ya se desarrollaron y se ejecutaron un montón de cosas. Pero bueno, lo cierto también que la inteligencia artificial es el algoritmo de Netflix que te recomienda qué es lo que vemos, son los estudios de doblaje y localización que están aprovechando la herramienta para bajar los costos 10 veces, y para las productoras chicas que tienen un contenido que quieren ver que se ve en Japón, y vamos para acá. Entonces por ahí al laburo que es mucho más de artesanal todavía le cuesta. Ahora, si hablamos de la realidad de la industria de negocio, sigue siendo una industria de relaciones donde el vínculo que vos tengas personal y lo que vos construyas a partir de eso es lo que diferencia que un proyecto avance o no, y eso la inteligencia artificial todavía no lo va a matar. Entonces, a una escala grande y más de jugadores mainstream, si se quiere, Netflix se va a seguir juntando con Dynamo en Colombia, con Pampa acá en Argentina, y van a seguir haciendo negocios, porque ese vínculo es lo que va a estar. Después, en el día a día, en lo más chiquito, es ahí donde por ahí se empieza a debatir. Ellos todavía no lo están, como vas a los mercados internacionales y no se debate qué hacemos con la inteligencia artificial. Ahora hay un anuncio de Disney que va a hacer un anuncio sobre la utilización de inteligencia artificial en sus procesos de producción. Es el anuncio sobre el anuncio, digamos, y la determinación estratégica de ver en qué procesos va a aplicar inteligencia artificial. Hay todavía una expectativa respecto de cómo eso va a impactar, porque además va a ser un caso testigo seguramente de cómo directamente en la fuerza de trabajo, en la fuerza creativa y de producción puede llegar a impactar la utilización de esas herramientas desde empresas de ese calibre, digamos, ¿no? Sí, pero para mí el tema es que hay un montón de factores que tienen que ver con lo social, esto que por ahí Agustín puede profundizar un poco más, de hasta qué punto la gente está dispuesta a ver contenido generado de manera sintética, qué historias se pueden contar hoy en día o en el corto plazo con inteligencia artificial. Hay contenidos que probablemente sean mucho más ad hoc a la inteligencia, al uso de inteligencia artificial, hay contenidos que no. Eso nos lleva a escenarios futuros, Agustín, Sergio, Julio, Rodrigo. Escenarios futuros. Hagamos ahí una mirada de corto, mediano, largo. Sí, después nadie te va a reclamar nada. De hecho, en 2018 hice un informe sobre inteligencia artificial, lo volví a revisar para esta charla y me di cuenta dos cosas. Primero, nadie revisa lo que escribimos hace 10 años, es como, qué sé yo, ando a chequearlo después. ¿Acertaste o no? Me quedé cortísimo. 2025 vamos a estar generando imágenes con inteligencia artificial, ya que eso quedó hace 3, 4 años y ya estamos mucho más avanzados que eso. Entonces uno lo que proyecta acá 5 o 6 años... ¿Puedo decir? Después le paso una pregunta a Rodrigo. ¿Puedo preguntar una cosa? Cerramos escenarios y arrancamos con fase de preguntas. No tiene que ver con escenarios, por eso. Sos ansioso vos también, No, porque escenarios. A ver, escenarios. Pero es pregunta, ¿no? Sí, rápido. Un segundo. Tiene que ver con escenarios. La pregunta es si en el escenario es una herramienta o una solución el IA, y en el escenario
si el concepto del manifiesto, que se está discutiendo tanto, de que el IA tenga un manifiesto, lo ven como posible en el futuro. El concepto del manifiesto de que se establezca que manifestar que efectivamente es producido por inteligencia artificial y no por humanos. Yo voy a arrancar. ¿Me habilitarías la pantalla, por favor, un minuto? De la compu. A ver si... no, para ver la web o te complico la vida, porque teóricamente ¿se ve el fondo de pantalla? La pantalla de la computadora es... ¿La paso para allá? Ok. Ahí. Bueno, perfecto. Espérate que no veo el mouse, me compliqué. Bueno, no importa. Yo quería mostrar esto porque el futuro... Un poquito más... Gol. Ahí va. Bueno, yo quería mostrar esto porque me parece interesante. Una de las bases fundamentales... 2 cosas o 3 que quería plantear en escenarios. A veces las cosas parecen muy novedosas y muy grandes y muy complejas. Y en general, fíjense lo que acaba de decir nuestro compañero, que fue muy interesante escucharlo. Hay que entender que el proceso, todo el proceso que tiene que ver con plataformización, ni siquiera con inteligencia artificial, se basa en 3 procesos. Datificar, armar estándares con esos datos y perfilar. Esto es muy importante pensarlo, porque una de las aplicaciones de inteligencia artificial primaria y más económica, de más impacto económico, tiene que ver con los algoritmos de recomendación. ¿Qué implican? Datificar, o sea, generar una cantidad de datos de cosas que en la vida pensamos que iban a estar. ¿Para qué íbamos a pensar nosotros que nos íbamos a contar los pasos de todos los días? ¿Me quieren decir? Y sin embargo, existe. Datificar. Estandarizarlo, porque se imaginan que para que eso sirva para un montón de cosas, por ejemplo, vincularlo a quema de calorías, yo que soy gordito me ocupo de esas cosas, ¿para qué? Tengo que estandarizar, porque qué son los datos, qué son los pasos, cómo son, etcétera, y luego para perfilar. ¿Para qué? Para recomendarme el yoga de la silla y todas esas cosas que me aparecen en mi teléfono. Pero eso es extrapolable a todo lo que estamos hablando. Entonces, fíjense qué importante es esto. Hay una inversión inmensa en inteligencia artificial a partir de 2020, pero ¿saben que la base de la inteligencia artificial, que acaba de ganar el Nobel uno de sus creadores, las redes neuronales, tal cual se usan ahora, se desarrollaron en 1980? ¿Cuál es el problema? No había tecnología suficiente para correrlas, no había energía puesto en eso, y no había dinero puesto en ese sistema. ¿Cuándo eclosiona el dinero? Cuando cae un poco la burbuja de las criptomonedas a partir de la caída del banco de Silicon Valley. Eso es importante tenerlo en cuenta para empezar, porque vieron que nosotros también, dijo Federico, en la universidad nos dedicamos también al impacto de la inteligencia artificial y sociedad. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Las perspectivas muchas veces tienen que ver con la cantidad de dinero que se inyectan en el sistema para que crezcan. Eso es prospectiva, en un sentido. Entonces, vean eso es importante tenerlo en cuenta. Segunda cosa, voy a cambiar a otra y voy a otro escenario. No se sabe, muy bien también lo dijo nuestro compañero, no se sabe con qué se entrenan las inteligencias artificiales generales que estamos usando. Lo único que yo encontré de todo esto es este artículo del Washington Post. Justamente el Washington Post, recuerden que es de Jeff Bezos, tiene que ver con Amazon, donde él logra comprar un paquete con el que se entrenó una inteligencia artificial, que es el C4, un paquete de Google de datos. Y lo que hace es poner un inmenso ejército de gente a averiguar de qué está compuesto ese paquete. Y encontró montones de datos que vulneran problemas de propiedad intelectual, como YouTube, montones de sitios de alt-right, de derecha, de ultraderecha, montones de sitios inexactos a nivel tecnológico. Todo eso está dentro del paquete con que se están entrenando. Por eso lo que dijo él recién es tan importante, de la posibilidad de la depuración y el manejo de las bases de datos para poder lograr accuracy, para poder lograr justeza en lo que salga de lo que nosotros utilicemos en inteligencia artificial. Tercera cosa, miren, que también tiene que ver con los escenarios, es esto: se acaban los datos. Esperen que no lo puedo mover. Bueno, se acaban los datos. ¿Qué están pensando algunos? En generar
datos sintéticos, o sea, datos generados por la propia inteligencia artificial para entrenar a nuevas. Hay granjas de eso. Claro. Y eso, desde la filosofía griega, ustedes recordarán algunos la frase de uno de los filósofos griegos que decía, un error pequeño al principio, grandes al fin, ¿no? Pensemos en un ángulo. Lo que es un ángulo en el primer paso, pero si haces 500 pasos, ¿a dónde vas? Bueno. Tranquilizado. No, entonces, digo, pero esto tiene que ver, porque eso los puse los tres en línea. Y ahí tiene que ver con la ética y con el uso, que es, si esto lo movemos estrictamente en una estructura de desarrollo y fomento comercial, empujado por la primera diapo que les mostré, y sí, van a terminar usando datos sintéticos para generar determinadas cosas. Pero por otro lado está el otro camino, que es un poco el que viene planteando él en lo independiente, que nosotros estamos viendo desde la universidad, que es, vayamos a un desarrollo de inteligencia artificial, pero pensándolo en un concepto de humanidad aumentada. Y este es un concepto más filosófico, pero muy interesante y es más tranquilizador. Yo hoy no lo hice, pero desde que me toca hablar de inteligencia artificial, lo que hago generalmente es historizar y mostrar las personas que están detrás. Porque la inteligencia artificial no se crea sola. Los algoritmos y cuál es mejor para las cosas en las empresas, lo elige gente, no lo elige la propia inteligencia artificial. Lo que sí es cierto y es complejo, ¿se acuerdan del concepto de caja negra? Bueno, de alguna manera el problema de los algoritmos complejos con el Big Data se convierte en una caja negra porque nosotros como humanos no podemos revisar y hacer ingeniería reversa y decir, dijo esto porque son tantos millones de esto que no lo podemos hacer. Ese es un problema. Que lo decía muy bien un cientista de datos muy importante, en Wired, lo decía en un reportaje, que él decía, yo ayudé a generar el autocompletamiento de palabras, decía, el software, ¿no? Y no lo puedo, cuando mis amigos me preguntan, pero ¿por qué dice esto? Y nosotros no lo puedo saber, porque ese es producto del Big Data. Yo puedo saber cómo funciona, porque de hecho yo fui uno de los que lo creé, pero no puedo saber por qué eligió esa palabra específica el sistema, porque la cantidad de datos que maneja es tan grande que vos como humano no lo podés hacer. Pero si vos ubicás, y esto lo trato de ser esperanzador y termino, si vos ubicás esto como una humanidad aumentada, y como acá somos casi todos, venimos de los medios, de la comunicación, es muy maclujaniano esto, en el sentido de entender los medios como extensiones de los sentidos del ser humano, bueno, entender la inteligencia artificial como un aumento de posibilidades humanas, vamos a andar bien. Si la cosa se va para otro lado, va a traer problemas. Tampoco es que va a ser apocalíptico, creo yo, porque siempre hay gente que la sabe usar bien, gente que la usa mal y gente que directamente no la usa. Y frente a eso sí, nosotros, por ejemplo, y cierro en esto, con los estudiantes y cuando nos preguntan, ¿qué decimos? Y sí, hay un tema humano, intrínsecamente humano que hay que cuidarse, que es la comodidad. Si entras a delegar posibilidad y vos haces cada vez menos, y en esto voy a citar a un argentino que anda dando vuelta bastante por los medios, con el cual yo estoy muy de acuerdo, que es Benazayac, que él dice, estudia la parte de neurocientífica, digamos, y él dice, hay plasticidad cerebral, pero también hay funciones que si las delegás en un sistema externo las perdés. Entonces, hay que mantener entrenadito el cerebro, porque si no vamos a generar inteligencia artificial cada vez más inteligente y nosotros cada vez más tontos. Y a mí, fíjense, para terminar en una cosa naif y preocupante, a mí me gusta, como imagen distópica, la humanidad de Wall-E. ¿Se acuerdan de Wall-E? ¿Vieron los gorditos en los...? Bueno, claro, si uno se lo come la comodidad va a eso, que es lo que no tenemos que hacer. Tenemos que activamente utilizarlas, buscar buenas prácticas, buscar prácticas de salud, porque también hay algo de lo que quisiera terminar, y esto yo estoy muy en contra de esta parte, que es ciertos modelos, y en esto voy a personalizar, que hace OpenAI, que indiscutiblemente es de marketing, tiene un manejo de marketing tremendo, que es cómo nos fuerza a tratar de que nosotros entendamos que esa inteligencia artificial general, que es el chat GPT-4, que está ahí, es un sujeto. Por eso le quiso agregar la voz de Scarlett Johansson
Y por eso le agregó algo que en los videojuegos ya lo conocemos muy bien, que se llama el Barking Model, que es cuando uno escribe videojuegos de mundo abierto, uno de los trabajos más perros que tiene un guionista, es decir, sí 20 veces distintas. ¿Por qué? Porque cuando vos en el mundo abierto volvés a hablar con el mismo personaje, te dice sí, la próxima vez que vas te dice ciertamente, la próxima vez que vas te dice de acuerdo, y hay que hacer ese laburo y escribir 20 veces lo mismo para que no te aburra. Y fíjense cómo eso lo introdujeron en el chat. ¿Se dieron cuenta la cantidad de veces que el chat les dice, qué interesante la pregunta que haces? Qué bueno. Eso no nos sirve en la estructura de la creación, nos sirve nada más que para generar empatía, palabra que está tan de moda, y para atribuir un sujeto. Y ahí hay que tener cuidado. Eso es lo que quería plantear. Me toca a mí. Escenario futuro, Julio. Vos mencionaste los trenes como ejemplo tecnológico. Cuando se empezaron a desplegar los trenes en Inglaterra, muchos mencionaban que iba a ser destructivo, que el cuerpo humano no iba a soportar esa velocidad. Después tenemos la fotografía, muchísimos ejemplos aquí en el pabellón de fotografía. Se decía que iba a desaparecer la pintura. Se arrojó en la prueba previa, deben haber visto Oppenheimer muchos de ustedes, en la prueba de la primera bomba atómica, uno de los científicos que estaba allí planteó que una posibilidad era destruir el planeta, la atmósfera terrestre con la reacción en cadena. Bueno, tenemos todos esos casos previos. Tarde o temprano va a pasar. O no. Yo no creo que pase necesariamente con la inteligencia artificial. Pero lo que sí creo, retomando también lo que dijo Sergio, pensamos muy parecido en esto, disculpen. No lo diré, pero no repetiré lo mismo, pero lo que sí creo es que tenemos que también ser muy conscientes de en qué lo usamos. Y obviamente nos resolverá, como ya resuelve, muchísimos procesos en un modo mucho más rápido y eficiente y abarcativo que lo que puede nuestro cerebro, nuestra mente, mejor dicho, no solo el cerebro. Y habrá otras situaciones en las que tengamos que tomar realmente conciencia y tener voluntad de poner nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestro raciocinio y nuestra creatividad, sobre todo, para no caer en sus garras. Porque en definitiva, en esto que estamos... Y creatividad humana hay no solamente en el cine, la televisión, la poesía o la literatura o la pintura, hay en muchas otras áreas y ahí creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en mantener eso, ¿no? Y en definitiva, tenemos que hacer el esfuerzo también previo porque cuando nos esté dando resultados, vamos a juzgar el resultado con ese background previo. Y doy otro ejemplo de la historia del arte. No sé si saben lo que es un ready-made. Conocen a Marcel Duchamp, es un artista que para mí es uno de los mayores artistas de la historia de la humanidad, en principio del siglo XX, uno de los vanguardistas a principios del siglo XX, que expuso un mingitorio en una exposición. Y lo firmó, Marcel Duchamp. Se llama ready-made, es el que inventó el ready-made, que es algo que encontró hecho, pero que él lo convierte en arte. Y la llamó fuente, la fuente se llama. Y en realidad es el mingitorio invertido y con su firma. Y marcó toda la historia del arte hasta ahora. Sigue existiendo y repercutiendo en toda obra artística vanguardista. Pero era algo hecho con anterioridad. Ahora, él con su visión lo convirtió en arte. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer permanentemente cuando recibimos un subproducto, un producto, una propuesta de cualquiera de las herramientas que tenemos, ¿no? Tenemos que tener a alguien que se siente frente a eso y diga, esta sí, esta no, esta más roja, esta más grande, esta más chiquitita, esta más al fondo, esta más adelante. Son decisiones y decisiones que no va a resolver la inteligencia artificial, porque ahí es donde está puesto justamente nuestra intencionalidad, nuestro sujeto, nuestra expresividad, nuestra intención, nuestra ideología, todo lo que quieran. Y para eso hay que saber otras cosas que no solamente usar la herramienta. Así que depende que pongamos ese esfuerzo en juego para tener esperanza, si no estamos en el horno.
Hay dos, para decirlo rápido, yo veo siempre dos partes de esto, que uno tiene que ver con, lo podemos analizar desde el punto de vista de la aceptación del público, donde si hay un umbral específico en donde el público dice esto es demasiado IA, eso es algo interesante a chequear y analizar viviendo todo el tiempo. Hay una encuesta muy reveladora para mí que hizo Variety y le mostró los ejemplos de algo generado por Sora a gente aleatoriamente en la calle, y era alarmante el grado de gente que respondía así, creo que esto está hecho por un humano. O sea, hay un grado de... podríamos convenirse en la encuesta que el transeúnte promedio de Estados Unidos no podía distinguir si este era algo hecho por IA o no. Entonces eso te habla de la calidad de entrega, por ejemplo, de un modelo, en ese caso. Ahora, después no sabemos si quizás la gente cuando esté, si existe el escenario que planteaba el señor recién, si existe algo de parental advisory, de esto tiene IA sellado en películas y demás, quizás haya gente que eso sea un umbral, una barrera que no quieren cruzar porque tienen argumentos éticos, morales o lo que sea, o de gusto personal, que no comparten. Entonces, para cualquier creador creo que eso es algo a monitorear. Y después, por otro lado, en un término más general, creo que la tecnología tiene un carácter muy recursivo todo el tiempo. Una idea se saca a la cancha, después alguien construye sobre eso, después eso modifica un comportamiento, después ese comportamiento modificado dio lugar a otro comportamiento. Entonces, ya lo conocemos por 20 años de disrupción que generó Internet. Entonces, creo que hay que estar extremadamente atentos a cómo se va refinando y lo recursivo de la tecnología y cómo va modificando. Y después también en lo inmediato, si estoy viendo en el plano del entretenimiento de streaming, hay una cosa que se llama video social, que es un pez que se está comiendo cada vez más el plancton del océano, y eso es un problema a largo plazo para los streamers, porque la gente está yendo cada vez más a consumir ese tipo de entretenimiento y es un competidor directo, por más de que algunos ejecutivos de la industria no lo vean así, es real, y esto para mí lo que hace es agregar todavía más fuego a esa fogata que ya está iniciada, porque le está dando más herramientas a los creadores. Y a largo plazo, y con esto termino, te dejo, Rodrigo, algo que no hablamos también es la intersección que esto puede llegar a ocasionar entre el contenido lineal e interactivo, porque así como la IA generativa hoy la concentramos en lo que es el audiovisual, también en la parte interactiva de videojuegos también está avanzando a un ritmo un poco menos acelerado, pero está yendo hacia ahí, y ya hay gente que está teorizando también sobre conceptos como video interactivo, en donde vos generás una cosa, que un contenido vos podés consumir de forma lineal y proactiva dependiendo del input que pueda generar el usuario. Estamos un segundo, pero tengo que dar a Rodrigo para que termine. Nada, para que se sepa la cantidad de cosas, inclusive de oportunidades que hay para emprendedores de crear cosas y empezar a surfear una ola que está recién arrancando y salir de un ecosistema de jugadores ya establecidos. Rodrigo. No, para mí el futuro sí, a ver, coincido con lo que decís, sobre todo con lo que tiene que ver ahora con el acceso a generar propio contenido. No sé si todo el mundo va a querer, porque una de las grandes discusiones es si vos podés crear tu propio proyecto audiovisual y sentarte en tu casa en 5 o 6 años y decir quiero hacer una película protagonizada por Morgan Freeman y Tete Custaró, que estén viajando en un tren a máxima velocidad en Chivilcoy. Y no estoy seguro que la gente se quiera sentar. También hay algo de, hoy nos damos cuenta con las plataformas de streaming, que la gente no quiere elegir todo el tiempo que ve. Hay mucha fatiga a la hora de elegir el contenido. Imagínate si tenemos que pensar en producirlo. Entonces ahí como bajarle un par de decibeles a todo el mundo va a querer producir su propio contenido y va a querer ser generador de contenido. Sí, le va a dar más herramientas al que por ahí tiene menos. Y sí hay trabajos que se van a modificar, no sé si perder o no, pero que se van a reemplazar como con cualquier avance tecnológico. Lo que hay que hacer es estudiar en la UNTREF, las herramientas y tener esas herramientas para aplicarla después en o la de Montevideo. La otra no la vamos a nombrar. No, la Austral, bueno, la Austral también. Me parece que teniendo las herramientas es que vamos a... Siento que también la futurología con todo lo que tiene que ver con los avances tecnológicos muchas veces nos lleva a escenarios extremos en el cual no sabemos si las generaciones que vengan, que son más conscientes del impacto ambiental en lo que comen, en cómo se visten, en el transporte que usan, etcétera,
no van a ser más reactivos a la inteligencia artificial y lo sintético. No sabemos si las capacidades técnicas o el impacto que tiene, todo lo de la ingeniería que requiere, cómo va a ser, la regulación, etcétera. Me parece que hay que apalancarse más en eso, sobre todo la parte de la regulación y conocer para poder trabajar al respecto. ¿Nos queda espacio para una rondita de preguntas? Una preguntita más. Después les toca a ustedes de nuevo dar una charla. Así que regulen. Tenemos 3. Dale, 3. Solo las preguntas, no respondemos. Hola, hola. Bueno, un gusto. A varios ya los conozco. Un placer. Una reflexión y una pregunta. Recién llego de un festival en Viña del Mar de nuevos medios donde los premios los entregaban una universidad de bioética, ¿no? Había una charla de inteligencia artificial de Google, había cosas un poco más cinemáticas, pero todo tipo de proyectos. Y claro, los que daban los premios no venían del cine, sino de la bioética. Entonces ya estaba como muy planteado. Y yo me preguntaba si esto es como el inicio donde la IA va de la mano con toda esta duda sobre ética. Y claro, yo me encuentro que mi proyecto que yo presentaba es un cortometraje que yo filmé y que después, tanto en 2D como en inmersivo, y que después sumé 2 escenas en IA. Pero una de esas escenas es tomado con el mismo mundo que yo generé, con mi personaje, le dimos toda esa información y la gente no sabía discernir esa toma es real, me decían, o decía, como si fuera real lo filmado. O sea, ya entramos como en otra capa de ética. Y yo estaba contento de que no estaba vulnerando los derechos de nadie porque era mi mundo, mi personaje. Hasta que el actor, que se entera que lo estoy haciendo, me dice, che, ¿y cuántas jornadas zafaste de mi laburo? Y no sé qué. Yo digo, claro, ya empiezan aún cubriéndote de tu mundo, siempre estás vulnerando algún tipo de derecho. Y esa otra escena, que era una mujer que no existía, que, claro, por ahí tiene rasgos, alguien después se descubre similar y puede entablar un juicio pensando que tomé esa imagen. O sea, te genera una sensación de vulnerabilidad muy grande, ¿no? Meterte de lleno en la generación de contenidos de este tipo. ¿Cómo ves, más que nada por el tema de los derechos, más allá de todo lo que hablamos, el derecho de imagen también, ¿no? Que ya está presente, el derecho a los sonidos, que hay reversiones o plagios digitales de música ya dando vuelta? Bueno, es que de hecho hay un capítulo muy bueno de Black Mirror, mirá el de Salma Hayek, que básicamente cuando vos cedés los derechos de imagen, cedés los derechos para cualquier cosa. Y esa misma explotación, como todavía no está regulado el uso de la inteligencia artificial, que justamente con esta ley que quieren sacar en Europa, se supone que sí va a estar, por lo menos que tiene que estar establecido que fue hecho con inteligencia artificial, pero la realidad es que no existe. Entonces vos, si le hiciste firmar un contrato por cesión de derechos de imagen, vos no es que por cantidad de jornadas que grabó esa persona. Lo que va a haber que hacer, va a haber que empezar a incluir dentro de las cláusulas de negociación esto y establecer un fee por ese uso de imagen. Después la construcción de personajes a partir de prompts o base de datos es mucho más complejo porque yo me puedo encontrar reflejado, pero también hay cosas que no soy yo directamente. Pero me parece que ahí es donde va a haber que trabajar mucho, sobre todo con los sindicatos y con toda la parte más de legal, en decir, bueno, ¿dónde ponemos el ojo, dónde ponemos el debate y cómo hacemos para resolverlo? Y entender si es tu imagen o es una imagen generada digital muy similar, pero ¿es tu imagen? Y si vos la usas todo a partir de, y en realidad sí. Lo que pasa es sí. Debate abierto, no creo que lo resolvamos hoy. Perdón, acá tenemos... En el marco de la regulación, digo bien. Concuerdo con vos que, digamos, las leyes actuales a nivel, estoy hablando en Argentina, ¿no? Digamos, no tenemos una ley que regule las plataformas, la ley actual de servicios de comunicación audiovisual ya nació vieja. Ni la te paga directamente. Pero tampoco, digamos, hay una reflexión de la falta de legislación en materia de producción, pero también la producción contempla las audiencias. Y no estamos pensando tampoco en los derechos de las audiencias, en toda esta discusión que estamos teniendo. Digamos, en función de eso es
vivimos en un país Es que por eso es federal, digamos, sí. tenés diferencia, vos decís, hablabas de las generaciones analógicas, digamos, los nativos digitales, pero pienso, por ejemplo, la audiencia de Susana, la típica audiencia de Susana, ¿tiene ganas de ver a 3 chicos haciendo un streaming? Por eso mismo, ahí me ¿Entendés a parece lo que que voy? Digo, muchas veces no se tiene en consideración el contexto social o las audiencias a la hora de pensar en esta futurología de todo el mundo va a querer ser streamer o generar contenido o ser productor y demás. Y la realidad es que no, y ahí es donde le da espacio a la producción más tradicional, a otro tipo de contenido, de géneros, formatos, etcétera. Y que me parece que es donde cubre. La ley europea, cierro con esto, la ley europea sí contempla, justamente está basada más en el que consume esa inteligencia artificial, sea del tipo, si tiene que ver con medicina, si tiene que ver con la fake news, etcétera, sí está focalizada en eso, en cuidar a la persona que está recibiéndola más que el que la genera. En tiempos de IA el tiempo todavía es tirano, así que la última y cerramos con el amigo de interpelación. Gracias, es redundante pero es más cercano. En TikTok hay unas imágenes que están pasando de 20 segundos de donde se representa países con un animal. El primero que vi fue el sábado y tardé un minuto en darme cuenta si era real o dije, qué bueno que está. Y después dije, esto es inteligencia artificial. No sé si lo vieron, pero es impresionante la calidad de imagen y realidad que tiene. Por eso para algunos trabajos como foto para peritajes que tienen que ver con escena de crimen y demás, se está volviendo al analógico. Para evitar cualquier cosa que pueda llegar a tener inferencia en edición y lo que sea, están volviendo a algunas cosas a lo analógico, pues no les queda otra. Muy bien, muy bien. Genial. Parece que deberíamos hacer un par más de estas, ¿o no, Sergio? Podemos salir por los barrios con esto, ¿no? Nosotros vamos a estar en el stand. Algo presencial. Vamos a estar en el stand de UNTREF. Ellos dos, sobre todo, van a estar haciendo otras exposiciones en el marco de la CAPER, con lo cual van a poder acceder, si querés, ahora a preguntas individuales. Gracias por su tiempo, gracias por recibirnos, gracias a ustedes por la información y el contenido. Nos vemos pronto. Gracias.